Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentros del Miércoles en New York. Hoy, como todos los miércoles, estamos aquí presentes a las 7 p.m. hora de New York para juntos hacer este programa con una invitada especial. Diría yo, reinvitada, ya verán. Asimismo, recordarles que el próximo miércoles, septiembre 4, estará con nosotros Francisca Fuenzalida. Ella nos presentará mi experiencia cercana a la muerte con el Maestro Jesús. Qué lindo. Septiembre 11, Víctor Villalobos. Él nos presentará el miedo al cambio. Wow, fuerte el tema. Septiembre 18, Carla Alamanza. Ella nos presentará Viva la Vegan. Septiembre 25, Carlos Vivas. Ojo, Carlos Vivas, no Carlos Vives, pero cerca, ¿eh? Él nos presentará experiencia cercana a la muerte y el milagro con los delfines. ¡Ay, qué lindo! Así, invitarlos a todos ustedes, recordarles que Sergi Torre vuelve a New York. Esta vez vamos a celebrar un retiro junto a él los días 1, 2 y 3 de noviembre. Para más información, contáctese con Ernie Torres al 908-295-4393. Puede reservar su espacio enviando un cel a este mismo número. Y gracias a todo y cada uno de ustedes que siempre están presentes junto a nosotros, viendo, compartiendo, repartiendo este conocimiento. Gracias por darle un me gusta, un like, un dedito a nuestros canales, a nuestros programas que están en nuestro canal de YouTube. Disculpen, nuestro canal de YouTube Encuentro del Miércoles en New York. Cada uno de nuestros exponentes nos comparten su sabiduría y esto es muy importante de compartirlo. Estamos en este tiempo de compartir todo esto, por algo se nos está dando, ¿ok? Y hoy, ya presente aquí, desde Uruguay, nuestra reinvitada María Isabel Díaz, quien nos presenta hoy terapia y sanación a través de sonidos y canto sagrado. Bienvenida, María Isabel. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Bien. Muy, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo muy están todos? Primero, gracias por la invitación. Adriana, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, gracias a ti por aceptar nuestra reinvitación. Ujú, Quedamos así con muchas ganas de conocer más de tu labor y ujú. saber cómo poder introducirnos a esto que tú haces. Me Bien. encantaría, por favor, si nos puedes refrescar un poquito a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a este camino. Bueno, tendría que empezar por el principio, ¿no? Este, Cuando era muy pequeña, tenía 2 meses de edad, mis padres se dieron cuenta que yo estaba muy mal, me llevaron al hospital y ahí los médicos dijeron que yo no iba a vivir. Entonces mi mamá era muy devota de María y todos los días iba a la capilla y le decía a la Virgen, si la salvas, ella te puede ayudar en un futuro. Así empezó. Después la escuela, después bachiller, voy a resumir todo lo que pueda, ¿sí? Y, Absolutamente. y después una amiga me invitó a hacer fisioterapia. Fisioterapia es una formación que todos conocemos, que es una terapia física y que ayuda desde la medicina, más 3 años de medicina que hice paralelos a la fisioterapia. Cuando atendía a los pacientes de fisioterapia, yo sentía la inquietud de ayudarlos más, o sea, me parecía que no estaba haciendo mucho por ellos. Entonces surgió un programita de televisión donde me invitaron a ir a un balneario de Uruguay, donde atendí pacientes de Argentina, muchos, y ellos me invitaron a ir a Buenos Aires. Ahí me formé, los mismos pacientes me fueron dirigiendo a estudiar biosíntesis. Dije yo, ¿qué es la biosíntesis? La biosíntesis es una terapia que trabaja la energía, las emociones del paciente, el cuerpo físico con las emociones, el carácter, te enseña mucho sobre carácter y cada carácter o cada historia de cada paciente tiene un trabajo terapéutico inherente.
pero yo era fisioterapeuta de base y necesitaba más técnicas para abordar la energía del paciente. Entonces mi maestra Liliana Cero, que era la maestra que nos enseñaba biosíntesis en la Fundación Centro de Biosíntesis de Buenos Aires, me sugirió estudiar Healing, técnicas de energía sutil de la línea Brennan de Estados Unidos. Me formé con ella primero que es psicóloga y luego me formé con Petra Loech, que es colega, kinesióloga en Argentina o fisioterapeuta en Uruguay. Y ahí empezó toda la pericia de lo que hago hoy como terapeuta, somatoterapeuta y sanadora con María. ¿Qué pasó? En estas formaciones hay que saber quién es el guía espiritual primero para poder trabajar con el paciente. Y antes de decir esto, quiero comentarles, primero, que ustedes que están ahí del otro lado se preparen, por ejemplo, si hace calor donde están, se puedan descalzar y ponerse cómodos, con columnas lo más recta que puedan y cómodos, porque ayer en una entrevista sucedió con una paciente que ya estaba recibiendo la energía de sanación. Entonces, que sepan que esta charla que se está dando, esto que se está diciendo, está María trabajando en ustedes, ¿tá? Mi guía espiritual. Entonces, simplemente estar como receptivos, cómodos, sin metales en lo posible en el cuerpo y relajados, muy relajados y receptivos, que es lo más importante. Ella se emocionó mucho porque la sintió, la vio y me transmitió eso, entonces le expliqué que sí, que cuando se están dando las charlas también se trabaja en sanación. Este, entonces estaba en el healing con la biosíntesis. ¿Por qué primero la biosíntesis y después el healing? Porque la formación de biosíntesis te enseña mucho sobre terapia, sobre carácter, y de ahí uno sabe como terapeuta después qué sostén tiene que darle a cada persona durante la sesión. Ese conocimiento de carácter es lo que nos permite saber qué heridas tenemos que trabajar y nos tenemos que ir a esas heridas a trabajar con el guía espiritual. En la línea Brennan, en las técnicas de energía sutil, tenemos la imposición de manos y tenemos el sonido. El sonido es de los chakras del paciente. Cada chakra tiene, cada centro de energía tiene un sonido. Por lo tanto, el sonido es de la persona. El terapeuta, a través de la resonancia con el paciente, va a saber qué sonido realizar, de acuerdo a la necesidad que tenga esa persona que viene a la sesión o al grupo que está en la sesión, grupo de personas. Bien. Pero había que saber quién era el guía espiritual. Y yo, uruguaya, la parte espiritual no la tenía tan desarrollada. Sí, tenía una familia religiosa, mis padres eran católicos, yo era católica, pero no tenía una formación espiritual todavía desarrollada. Entonces fue bastante difícil conectar con mi guía. Todos mis compañeros sabían quién eran sus guías y yo no. Hasta que a mis 30 y algo de años, hace 30 y algo de años, no sé la edad exacta, cuesta, veo a la Virgen María en mi fuente de vida. Entonces me vine corriendo a Uruguay y le pregunté a mamá sobre aquella historia de los 2 meses que le comenté al principio. Mamá, acabo de ver a María, mamá es fallecida hace 20 años. ¿Qué es esto? Entonces me comentó de su promesa que le había hecho, que le había dicho, si la salvas, ella te puede ayudar en un futuro. Le decía todos los días en la capilla a la Virgen Milagrosa. Tener a María significa mucho para mí, porque ella es todo lo que todos sabemos, una sanadora muy, muy, muy importante en cuanto a que ayuda muchísimo a muchísima gente siempre y cuando las personas se dejen ayudar. Por eso hablo tanto de la receptividad energéticamente hablando. Ella no puede ayudar si el paciente no está receptivo. Igual siempre ayuda, pero digamos, yo enseño como terapeuta a estar receptivos porque cuando se abren las compuertas, cuando el paciente permite la entrada energética tanto del terapeuta como del guía espiritual del terapeuta más el de ellos, es más fácil hacer el proceso terapéutico y trabajar las heridas y trabajar lo que necesiten. ¿Se entiende? Entonces, María. Bueno, digo, si tengo a María, tengo que aprender a escucharla, tengo que aprender a canalizar lo que quiere de mí. Y me fue enseñando, después de las formaciones que le fui nombrando, técnicas, formas de terapia y me fue enseñando a trabajar en grupos, a trabajar con el sonido de otra forma
y a transformar ese sonido de los chakras también en canto. Pero además, cuando yo me fui comprometiendo en ese trabajo terapéutico y profundizando en los pacientes, me fui encontrando con que había pacientes que me pedían, no ellos, la energía del paciente, la necesidad del paciente, se siente claramente lo que el terapeuta tiene que hacer para ayudarlo. Primero, el sostén terapéutico, el sonido correspondiente según la resonancia de lo que le sucede, el chakra a trabajar, pero también la historia de ese paciente. Y de ahí el sonido. Y después que empieza la canalización de María, que se invoca a María, a los ángeles, a Jesús, a todos los que quieren venir más, la ayuda espiritual propia del paciente, recién ahí se empieza a trabajar las heridas. A veces es trabajar un síntoma, un signo clínico. Les voy a dar ejemplos. Puedo estar trabajando esa uretra que duele y trabajar con imposición de manos y ver que hay un bloqueo. Y es María está ahí. Y las manos no se tienen que mover mientras ella no permita que se muevan. Mis manos. Ella trabaja hasta que ese bloqueo desaparece y se ve el movimiento de energía. Podemos trabajar localmente así, o podemos estar trabajando heridas de la niñez, por ejemplo. Estoy dando muchos ejemplos de la violencia y la violación, pero voy a seguir con algunos signos clínicos, ¿sí? La primera paciente tenía poliartritis reumatoidea juvenil. Ella usaba férulas de posición en 5 articulaciones para poder caminar y tenía una marcha antálgica que le llamamos en fisioterapia, que es renguera. Si nosotros no trabajábamos la historia de ella que tenía que ver con los miedos, que tenía que ver con los enojos, que tenía que ver con un desequilibrio en toda su energía, difícilmente podíamos trabajar sobre esa renguera o marcha antárgica. En la medida que se fue trabajando terapéuticamente con el sonido y con María, ella fue equilibrando su sistema energético y fue saliendo de las férulas y recuperó su marcha normal. Hoy es mamá, pasaron más de 20 años y está bárbara. Algunos empujes en la zona lumbar de vez en cuando, pero no aquello, de ninguna manera. Fue mi tesis final de biosíntesis, esa persona, esa pacientita. Eh, pero son tantos los casos, no sé por dónde empezar, pero bueno, volviendo a las heridas de la niñez, que me interesa mucho que yo lo que le pido a todos es que traten de escuchar el mensaje, no de aprender lo que porque para aprender todas estas técnicas tuve que hacer fisioterapia, 3 años de medicina, biosíntesis, healing, y la idea no es que vayan a entender lo que hago, cómo lo hago, la idea es que sientan o sientan el mensaje, ¿se entiende? Entonces, estábamos en María. Ella trabaja, cuando yo empiezo a emitir los sonidos, el sonido va al ADN celular y va moviendo toda esa carga negativa que el paciente fue acumulando por ese enojo, por ese miedo, por esas cargas distintas y también movemos los bloqueos. ¿Qué hace María en ese momento? Muchas cosas a la vez, que a veces me muestra, a veces no, ¿sí? Pero sí se le enseña al paciente a tomar contacto con ella. Cuando se la convoca, nos vamos a aquella herida que viene primero para trabajar. Por ejemplo, el grito de mi papá, por decirles algo, ¿sí? Se confronta aquel episodio, María con al papá gritando, el paciente lejos atrás de María. Y María transmuta esa energía de la violencia en el papá. Y el paciente deja de ver la violencia en el padre y ve el arrepentimiento, porque María se encarga de transmutar esa energía. Es un proceso que el paciente tiene que prestar atención, por eso es tan importante, porque no se olviden que la sanación es del paciente, el sanador es el paciente. El terapeuta es una herramienta necesaria para sostener en el momento que vamos trabajando. Y yo le voy indicando cómo, para llegar a María, para trabajar y sostener para que ellos reciban la sanación de María, con el sonido correspondiente, ¿sí? Eso lo decidimos en equipo, ¿sí? Con la resonancia que les comentaba antes. Y luego María se da vuelta hacia el paciente. Cuando termina de trabajar ese papá, con la energía de papá, se da vuelta hacia la persona a abrazarla. ¿Por qué insisto tanto en dar esto y transmitir esto? Porque esto que se está haciendo es maravilloso. En el 2015, les contaba ayer también en otro programa,
este, me hizo viajar a México. En México la ven cuando estoy trabajando. Y como hay mucha mediunidad ahí, yo me les pedía que se sentaran a mi izquierda para que le contaran a la gente primero lo que había hecho la Virgen en cada uno. Y ellos podían ver lo que había hecho María con cada persona en el grupo. En el caso de un paciente que no estaba, pero estaba la hermana, ella le pidió a la Virgen que por favor lo ayudara porque había sufrido violación a sus 17 años. Hoy era abuelo, si no recuerdo mal. Y dice que se sentó en la silla vacía que estaba al lado de ella, con él en su falda, a trabajar sobre él, sobre aquellas heridas. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde voy con estos comentarios? Que bueno, es muy amplio para explicar porque es mucho para decir y mucho para transmitirles. Em, Volviendo hacia atrás, se trabajan las heridas, como decía, se trabaja con el sonido, se trabaja con la vibración del sonido. El sonido es un poderoso agente de curación y cuando se emiten los sonidos en la sesión con la resonancia correspondiente con las personas presentes, nos vamos a donde el paciente necesite. Por momentos, y cada historia y cada paciente son un mundo diferente. Y cada uno va a recibir la curación correspondiente y es inherente a cada uno. Me voy a ir a las sesiones individuales para que entiendan mejor. Una niña, eso también lo dije ayer, una niña que había sido violada de los 7 años a los 14. Hoy tenía 17, el año pasado tenía 17 o 18, no recuerdo bien, y tenía que ir a las audiencias si esta persona estaba presa. Entonces, cuando le tocaba tener audiencias con él, tenía un alto nivel de miedo hacia esa persona. Imagínense a un adulto con una niña de 7 años, ¿sí? Entonces, en las sesiones, ella se caía de la bicicleta, se lastimaba mucho cuando salía de las audiencias. Entonces, vino a las sesiones y en las sesiones se llegó a ver cómo se desmoronaban las paredes del lugar donde él la agredía. Y después le enseñé cómo María le mostraba a este señor como muy pequeño, cambiaba su energía y dejaba de ser una amenaza. Por lo tanto, transmutaba la energía y el miedo se retiraba. Ella tiene la capacidad, digamos, no es la capacidad, está mal dicho, sería, María puede muy rápidamente transmutar la energía de esas personas que agredían con la violación o con la violencia, muy rápidamente, muy rápidamente. El paciente tiene la posibilidad de ver esa energía que va transmutándose muy rápidamente. Y sentir el abrazo de María también es muy sanador. ¿Se va entendiendo? Eh, definitivamente. entonces, volviendo al carácter, todos tenemos la esencia que siempre es positiva. Nacemos con esa esencia que es sumamente positiva, siempre, 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 siempre. Después viene la capa de sentimientos negativos, que es lo que va a formar nuestro carácter de acuerdo a lo que nos tocó vivir. Los terapeutas trabajamos sobre esa capa de sentimientos negativos y nos mostramos al mundo con una máscara. El terapeuta tiene que llegar a esa capa de sentimientos negativos que tienen que ver generalmente con esas heridas o traumas que vivió durante toda su vida. ¿Cuál es el trabajo finalmente del terapeuta? Llegar nuevamente a esa esencia, ¿sí? Al trabajar esos sentimientos negativos, al trabajar sus miedos, sus negatividades, sus enojos, la frustración, la depresión, traumas, bloqueos energéticos, etcétera, provocados por la historia y todo lo que nos tocó vivir, vamos conectándonos con nuestra esencia. ¿Cómo se percibe? Como un bienestar, mucha paz, levedad del ser, ¿sí? Liviandad, como quieran llamarle, y alegría. Eso es lo que sienten los pacientes cuando se termina el sonido y termina María de trabajar. Se llega a esa sensación de mucha, infinita paz, tranquilidad
y es como si aquello todo tormentoso que estaba no está más. Todo esto que estoy comentando es un proceso, obviamente, ¿sí? Yo pido 3 sesiones, pero siempre me quedo corta, porque cuando llego a la tercera sesión, si es una historia difícil, trabajamos hasta aquí. Falta trabajar esto. Es un proceso más amplio, ¿sí? Es una historia. También comentaba que cuando son prolijos de venir, en los grupos en México eran muy prolijos para ir a las sesiones en grupo, y una paciente llegó a verse en otra vida con carretas de ruedas de madera y ella vestida de largo. El sonido trabaja la memoria celular ancestral. Entonces, el sonido es un poderoso agente de curación. ¿Por qué tengo tanta afinidad por el sonido? Porque mi mamá era cantante lírica. De pequeña la escuchaba cantar siempre. Entonces, el sonido para mí es un amigo. Todo lo que parece extraño para los demás, empezamos por la imposición de manos, con la quelación, con la limpieza de los chakras, con el trabajo terapéutico sobre la energía del paciente, primero con las manos. Y cuando llegamos al sonido, a 2 dedos y medio de distancia de cada chakra, fuimos avanzando, 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 y se transformó en lo que le estuve diciendo hasta ahora. María me enseñó el trabajo de espejo con los pacientes, como les decía antes. María me enseñó a trabajar con los grupos, porque el sonido no tenía que ser para un solo paciente, tenía que ser para muchos a la vez. Yo me sentía muy egoísta cuando hacía las sesiones individuales, porque yo decía, este sonido tiene que ser para muchas personas. Eh, en México, la gente que tenía mediunidad, eso era tan valioso. Un saludo especial a todo México. Circulé por México 7 meses y medio intensivamente trabajando con María. Los quiero mucho porque respetaron tanto este trabajo, lo agradecieron tanto. Este, las personas que tenían esa capacidad de ver más allá sentían que María también podía trabajar a nivel planetario. Entonces nos íbamos a Tapalpa, a las afueras de Guadalajara, y antes de desayunar hacíamos ese mismo sonido, ese mismo canto en los meridianos, en un meridiano hacia todo el planeta, para la paz mundial. Recuerdo en meditaciones que hacíamos cuando el Golfo Pérsico, ¿se acuerdan cuando iba a empezar una guerra? Y trabajábamos en meditación. Yo no tenía tanta conciencia de tanto sonido, pero sí hacía las meditaciones ya con María. Trabajamos muchísimo y esa guerra nunca comenzó. No les voy a decir lo que veía. No voy a... esa es mi perrita, perdonen. Me Está bien. reclama. No pasa nada. Este, eh, ¿Dónde estaba? Perdón. Entonces hacíamos ese trabajo durante 3 días en México, en Tapalpa. Y nos fuimos a otros lugares a hacer el mismo trabajo. Quiero comentarles que hicimos mucho trabajo también cuando el coronavirus, 2020, yo sentía la necesidad de entrar en Facebook y hacer el sonido para mucha gente. Lindo. Que el sonido ayuda a trabajar la inmunidad para fortalecer el sistema inmune y fortalecer el sistema del paciente para no dejar entrar el virus. O sea, hacemos un trabajo preventivo también. En los pacientes que ya estaban con máscara de oxígeno internados, también trabajamos. ¿Qué hacíamos en los pacientes que sufrían con la máscara de oxígeno y con el virus en el hospital X, en el sanatorio X, en el otro hospital? A nivel del punto del alma, yo me encontraba con una energía que no era del paciente y se elevaba mucho el nivel de vibración del sonido. Y yo sentía, todos hablaban de la vacuna y antivacuna, y yo sentía que estaba trabajando con energías que no eran del paciente. Yo sentía que estaba trabajando con energías demoníacas. Después me fui enterando que eso está escrito en la Biblia. Yo no soy muy de leer la Biblia, le voy a ser sincera, pero yo lo sentí, lo percibí, lo intuí. Entonces tenía que trabajar y trabajar con el sonido. Y ahí me ayudó mucho Jesús a trabajar muchísimo sobre esa energía demoníaca, entre comillas. Y cuando trabajábamos, esa energía retrocedía
la patología en 3 sesiones. En lugar de seguir para el entubamiento, ese paciente salía de la máscara de oxígeno. Y a mí me parecía sumamente valioso lo que se hacía. Había una partera era, no, nurse, en un hospital aquí en el interior de Uruguay, que estaba ya en el entubamiento. Era más difícil el entubamiento porque, les cuento, cuando el paciente era entubado, el alma ya elige dónde estar, si allá o acá. Ya es complicado cuando lo entuban. Entonces trabajábamos igual porque ella tenía un bebé que cuando entró en el entubamiento la operaron antes de entubarla que tuviera, para sacarle ese bebé en una cesárea y después la pasaron a entubamiento. Trabajamos mucho en equipo con la mamá y el esposo y la mamá veía, más que yo, veía a María trabajando entre los médicos con ella. Ella salió del entubamiento. Me olvidé de invitarla hoy, perdón. Después le voy a decir que mire este programa porque hablé de ella. Este, fue un trabajo precioso. Con María, obviamente. Quiero que sepan que estos trabajos son de la divinidad. Yo soy solamente una herramienta en estos casos. ¿Y por qué estoy hablando con ustedes ahora? Porque creo que el trabajo que hace la divinidad junto con el terapeuta es maravillosa. Entonces, no me canso de decir todo el trabajo de María mientras estoy trabajando con ella, porque ella trabaja con, no me gusta la palabra mágicamente, como dice Merita. Me gusta decir que ayuda muchísimo y muy rápidamente a mover la energía de los bloqueos, a mover la energía de los pacientes de las personas que digamos, trabajaron que hicieron violencia o violación. Trabaja muy rápido en todas esas energías, ayudando tanto al violador como a la persona que sufrió la violación. Eso es lo interesante de estas terapias, que trabaja con los dos. Entonces, sería maravilloso que también tuviéramos un trabajo más directo en otros lugares. Yo hice un trabajo con niños que sufrieron violencia y violación en mi casa, en este lugar que es una chacra muy bonita, que tiene un salón muy lindo, que ya no tiene la carpa de fiestas, era un salón de una chacra de fiestas. No está más la carpa de fiestas, no la extraño. Eso no lo hice para mí, la hice para mi mamá, era un sueño de mi mamá. Hoy quedó ese salón. Por ahora quiero trabajar a distancia. Este, cuando pueda volver a los retiros, Adriana, volveré a los retiros. Vamos a ver. Es- Hablamos de eso, sí. Hablamos de eso el otro día. Este, la gente lo agradecía mucho. Voy a intentar en algún momento. Lo que pasa es que he viajado tanto y he trabajado tanto con María por ahí que quiero quedarme un poco tranquila con un monitor de por medio porque les cuento esta experiencia para que se entienda también un poquito más. Que pasó una vez en Guadalajara, que había 75 personas en el grupo y 10 medium, porque veían a María perfectamente trabajando. Este, y me acuerdo que hicieron con mi físico como un ñoqui. Mi energía hizo esto. Y yo decía, no, por favor, no soy yo. Es María que está entre ustedes trabajando. Entonces, no me miren a mí. Entonces, eso es muy difícil de evitarlo. Entonces, los que trabajamos con la energía de los pacientes, tratamos de que nuestra energía no se exponga tanto. Entonces, si podemos ayudar igual a distancia, María puede trabajar igual como sintió esta paciente ayer, perfectamente la presencia de ella con la persona, es simplemente prestar atención y a trabajar, pero que sepa que el paciente que no se va a quedar sin involucrarse en su propia sanación, porque la sanación, como dice María, todos tenemos el don de sanación. Cuando yo terminaba mi canto y terminaba la persona que me ayudaba en la visión con el trabajo de María, yo después terminaba dando un mensaje de María para las personas. Ella, lo primero que decía antes del mensaje era, todos tenemos el don de sanación. Es tan sencillo como eso. Por eso les enseño tanto a estar receptivos a la energía de lo que se está haciendo, porque eso es lo que va a ayudar en la sanación de ustedes. No, el terapeuta no deja de ser una herramienta eficaz, sí, con un aprendizaje determinado que hay que hacerlo, porque María se manifestó después que yo hice los 3 años de medicina, los 4 años de fisioterapia, la biosíntesis
2 veces la parte de sanación de Brennan con 2 profesionales, con 2 maestras diferentes. Se manifestó ahí María para trabajar. Yo no hago apología de María. ¿Por qué la reitero tanto? Porque es mi guía espiritual, porque es el ser espiritual que más trabaja con las personas cuando estoy trabajando en cada sesión. Cuando se la convoca, ella siempre está trabajando, siempre. Pero también viene la ayuda espiritual del paciente, porque me lo cuentan los pacientes. Le voy a contar una anécdota de Brasil. Yo estuve en Brasil el año pasado y ellos tienen, más bien en el norte de Brasil, tienen mucha apertura. Y cuando venían de distintos lugares, bien del norte, decían, me miraban y decían, un señor me dijo, usted es una señora muy espiritualizada. Y yo decía, uy, pero no se podía hablar ahí de María, ¿sí? El protocolo no lo permitía. Entonces, había un doctor trabajando con usted y un niño preto. Ah, esos eran sus guías, le digo, no el mío. Pero igual no podía hablar de María. Pero sus pies no tocaban el piso y sus manos se alargaban. Entonces, ¿por qué les comento esto? Lo que dijo ese paciente tiene que ver con que este trabajo es totalmente sobre la energía de ustedes. Entonces, es un trabajo de curaciones espirituales a nivel de la energía de toda la historia del paciente. Volvemos a decir que trabajamos todos los bloqueos, los traumas, aquellas heridas, pero además hace mucho más. Les voy a contar otras anécdotas de México. Recuerdo una paciente que venía y me decía, tengo problemas con mi estética. En México le llaman estética a las peluquerías. eh, y no la puedo hacer trabajar bien. Entonces empezamos la sesión con el sostén terapéutico correspondiente, el sonido correspondiente de acuerdo a lo que el paciente necesitaba. Y cuando llegamos a convocar a María, María le enseñó, le mostró cómo tenía que hacer con su estética para que funcionara. Le empezó a cambiar los pisos y a pintarle las paredes de blanco. En otro paciente, esto fue en Puebla, eso que les conté, no sé, me acuerdo si fue en Fresnillo o Zacatecas, me suena más Fresnillo. En Puebla un paciente decía, tengo cerradas las compuertas con Guatemala y me deben mucho dinero. Bueno, le digo yo, vamos a trabajar. Eso en un grupo. Yo no toco a los pacientes en el grupo. A veces los toco, a veces no. Depende. Recuerdo que este paciente, después de recibir unas sesiones, me llamó a Jalapa. Yo iba entre Puebla y Jalapa, atendiendo pacientes en un lado y el otro. Me llamó a Jalapa y me dice, Isabel, María, allá me dicen María en México. María, recuperé la mitad de la deuda con Guatemala. ¿A dónde voy con este comentario? Todo es energía. También el tema del dinero y la abundancia y todo eso. No me gusta poner palabras, no me interesa hablar de eso. Pero sí decirles que todo es energía. Exacto. Entonces, todo se trabaja. Ella trabaja a todo nivel. Ese paciente logró con María abrir las compuertas con este otro país para empezar a recuperar su deuda. No supe nunca si recuperó la otra mitad, pues eso pasó en el 2015. Bueno, eh, hay María mucho para Isabel, decir. me ¿Sí? imagino que sí, que hay muchísimas anécdotas y testimonios, diría yo, de cómo trabaja la energía de María. Y mi pregunta es, ¿trabajas más con esta energía de María o en conjunto con la energía de Jesús? Mi guía espiritual es María. Ok. Jesús viene cuando hay que trabajar esas energías oscuras en las personas. Han venido personas con trabajos muy feos, hechos por personas feas. Esas energías oscuras se sienten. El terapeuta debe tener la capacidad de visualizar, sentir, percibir lo que le sucede y trabajar. Acá hago un paréntesis para los terapeutas que estén escuchando y les digo, cuídense, protéjanse antes de tocar al paciente, antes de hacer cualquier trabajo con la persona que llega, porque cada persona llega con una historia a veces muy difícil, que tiene que ver con tonterías, pero que provocaron
mucho caos en su energía, hay mucha sombra, hay mucha oscuridad a veces. Y cuando yo me pongo a trabajar, viene solo la vibración del sonido, se eleva mucho la vibración del sonido en esos casos, mucha, 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 y viene mucho enojo, me viene mucho enojo, porque son energías muy feas y ahí se trabaja con la cruz. Le llaman de exorcización, yo no le llamo, no pongo nombres, yo digo que son energías que no tienen que estar en la persona, ¿sí? Y ahora el mismo ejemplo que di ayer también en otra persona. Se ha trabajado mucho en esas energías, exorcizando, limpiando, limpiando esa oscuridad en las personas. Y puedo asegurarles cómo les cambia inmediatamente esa energía a la persona. Vuelven a ser ellos, vuelven a estar en su esencia, como les decía antes. Vuelven a sentir ese bienestar. Uy, Acabas de cerrar tu micrófono. bien, acá estamos. Con María no se juega. En esos casos, cuando hay oscuridad de esa naturaleza, siempre se logra, como lo mismo que pasó con el virus del coronavirus. Esas energías que entraban eran demoníacas. Yo le hablé a un colega que estaba en Córdoba sobre esas energías que estaba sintiendo cuando el coronavirus. Y me dijo, Isabel, ¿sabes qué es verdad lo del demonio? No, no lo sé, le digo. Bien, te voy a mandar un documental de un científico italiano donde comprueba que en determinada frecuencia está ese ser demoníaco. Yo lo llegué a ver en ese documental, pero yo no sabía, yo Claro, sentía nada más, ¿se entiende? Entonces, el elevar la vibración y el trabajar sobre esas energías es muy duro, por eso estoy tratando de ver la pantalla y no estar tan cerca de las energías de los pacientes. Es mucho el trabajo que se hace, hay mucho compromiso con la energía de la persona y es mucho lo que se ayuda. Pero entonces tengo que preservarme para ayudarlo mejor. La idea es ayudar. claro, definitivamente. En Entonces, el caso que, perdón, en el caso que haces vía Zoom o la manera que tú trabajas por medio de una pantalla, y si es en grupo, ¿cuál es el protocolo? Las personas tienen que hacer para poder recibir esta energía que viene de María? lo mismo que si estuvieran aquí. Ok, O sea, se les enseña en el momento la técnica para alinear su energía, la posición correspondiente, la respiración correspondiente, y después empieza el sonido, y después yo les digo cuándo convocar la energía de María, aunque María va a estar del principio igual. claro, Se les enseña a estar muy receptivos, recibir, y el que no vaya a recibir, que quiera estar así, como me pasó con un paciente hace un par de días, que él no quería ayuda, pero no quería estar receptivo. No se puede. Si usted no va a estar receptivo, no. Si usted va a cerrar las compuertas y no me va a dejar trabajar, no lo puedo ayudar. claro. Tiene que estar receptivo. Es importante. Que el sanador es el paciente, no se olviden de eso. Es muy importante esto último que estoy diciendo. Es la sanación de ustedes, no es mi sanación. Yo solamente aprendí, hice un proceso de sanación conmigo primero. Eso es muy, quiero transmitirlo también porque es valioso. Yo fui asmática toda mi niñez. A raíz de esa patología que tuve de niña, de bebé, cuando tenía 2 meses de edad, me quedó la secuela de la crisis de asma toda mi niñez. Nivel de miedo, como fisioterapeuta, tengo plena claridad de lo que les digo. El nivel de miedo que se vive en una crisis de asma es vivir o morir, porque te ahogas o no te ahogas. ¿Está bien? Y yo estaba en el medio del campo y no tenía acceso a la ayuda médica. Y recuerdo el cafecito de mamá con limón y el sostén de mamá. Solamente eso tenía. Lo viví toda la niñez. Y a pesar de eso, yo puedo elevar la vibración muchísimo en el canto sagrado, principal, en todos los sonidos, a pesar del aire que yo tenía. ¿Se entiende? O sea que se puede sanar, ¿sí?
También me ayudó mucho mis 13 años cuando empecé con mi bicicleta durante 12 kilómetros diarios para ir a estudiar bachiller. Es cierto, 4 años de bicicleta diaria, 12 kilómetros, ida y vuelta de bicicleta para ir a estudiar. Tampoco se entendía, y quiero transmitir esto también para que se entienda que la sanación fue de toda mi vida. Era hermana de 8 hermanos y la única que quise estudiar en el medio del campo. Y qué casualidad, cuando terminé mi escuela rural, fueron profesores a buscar alumnos para iniciar un liceo. Estoy señalando a mi perrita que se vaya, porque si no, interrumpe bien, perdón. Quiere escuchar, ella quiere ser parte. Sí, mientras no reclame nada, te puedes quedar ahí. Sí, ella va a las sesiones y participa en las sesiones, pero en este caso no está acostumbrada a las entrevistas, está acostumbrada a que yo cante. Entonces, ahí se queda tranquila cuando yo canto. Yo creo que todos estamos esperando eso también. Entonces ella se está adelantando un paso a la entrevista. Claro, que cante nomás, que cante, para que la perrita escuche, se tranquilice. Ya se fue, está ahí en el medio de las dos habitaciones, como diciendo, voy a tener que ir a mi cama. O sea, ella tiene su camita acá cerca, pero ella reclama, es grande. Entonces, como estuve todo el año pasado fuera del país, ahora quiere que toda su atención sea para ella. Que toda la Ya, muy atención sea para ella. Este, bueno, en realidad el sonido, les cuento a todos los que quieran el sonido en vivo. Cladir, bienvenida. Este, qué gusto, ¿no? Ahora todavía no puedes falar. Pero me está escuchando gente de Brasil, gente querida de Brasil. Este, Bienvenidas. Gracias por estar ahí a todos muchas gracias, porque es además de recibir esta información, es difícil transmitirles todo esto en el sentido de que no tengo ningún referente, pero a la vez me da mucha alegría compartirlo porque me encanta comentarlo. Es un aprendizaje que se hace directamente con la canalización de la energía de María y de todos los que vienen a ayudar, porque vienen a ayudar, ya vieron cuando vi a este paciente en Brasil que veía la presencia de otros seres espirituales cuando yo estaba trabajando con él. Otros solamente agradecían y mucho porque se daban cuenta que recibieron más que lo que recibieron, ¿no? Este, Tiene que ver con que es una energía muy maternal. Fíjese que ella ha recibido gente como en la biosíntesis te enseñan a trabajar mucho la historia de la persona, hay muchos ejercicios terapéuticos, se puede trabajar desde el parto y previamente al parto con María. Mm. Hay gente que recibió mucha compresión desde cuando estaban en la pancita de la madre. Entonces, María puede lograr ayudar a que eso se expanda y sea más relajante y lo recibe ella en el parto, nuevamente. ¿Qué más? Yo calculo, ¿no? Estar en un estado como una parturienta y tener la fe, confianza de que el bebé va a estar recibido en las manos de María, ¿no? En realidad, les voy a contar, tengo muchas anécdotas lindísimas para compartirles, pero tengo otra, también de México, Mazatlán. Una paciente que ha sufrido mucho. En México vi mucha violencia y mucha violación. En las sesiones se trabajaba mucho la violencia y la violación. Este, y me acuerdo que le dije a María, María, esta paciente necesitaría un ramo de rosas blancas. Se merecería que le regalaras un ramo de rosas blancas. Y la paciente vio las rosas blancas. Para que entendamos todos, pues yo aprendo con María mucho, ¿entienden? Estamos todos aprendiendo. ¿Qué es energía? Y lo que tú pongas de intención es lo que vas a convocar y hacer con tu persona y con los demás. Y podemos generar lo que querramos con la otra persona. Pero recuerden que todo lo bueno que hagan por la otra persona vuelve hacia ustedes. Y todo lo malo que me hagan por la otra persona también vuelve hacia ustedes. Entonces, no quiero entrar en esas cosas muy cliché. Quiero seguir hablando de María y del trabajo terapéutico con María, que es mi función y es mi mensaje. Pero no por como mensaje solamente, es una terapia. Soy una terapeuta, somatoterapeuta, fisioterapeuta y estudiante. Yo sigo aprendiendo con María.
Estamos siempre aprendiendo, cotidianamente. Entonces, tengo como cierto orgullo de tener a María porque no sé por qué me eligió, pero les cuento que me salvó la vida más de una vez, empezando por mis 2 meses, ¿no? Cuando mamá le rezaba, ¿dónde está la mamá de esta niña? En la capilla, doctor, en la capilla del hospital, hablando con la Virgen Milagrosa. Y le decía, si la salvas, ella te puede ayudar en un futuro. Esa fue la promesa que le hizo. Perdóname, ahí tengo yo una pregunta para ti. Sí, ¿Cómo funcionaría en este caso? Tu mami no tenía ninguna terapeuta al lado que la guiara en ese momento, pero ella utilizó lo que le llamamos la fe. Creyó y sin dudar entregó tu vida en manos de la energía de la Virgen María. Hoy en día, s- y si una persona se encuentra con este video, se preguntaría, bueno, ¿es lo mismo si yo voy a una terapeuta o si yo voy y inclino mi ser a la energía de María con fe? ¿Puedo recibir lo mismo? es una excelente pregunta. Yo ahí les tengo que contar algo. Yo empecé por el sonido de los chakras, como les decía antes, empecé a 2 dedos y medio de distancia, lo que enseñó Brennan, bien. Pero mi compromiso con María, y María cuando me empezó a enseñar más técnicas, me encontré que la persona por momento me exigía la energía de la persona en esa resonancia que le estoy comentando desde el principio. Este, Cuando trabajamos las heridas y nos vamos a trabajar con esta persona violadora, o con este padre agresivo, con esta depresión, lo que sea que tengan como herida para trabajar, les cuento que viene la oración y viene el canto sagrado. Yo no lo manejo. Eso es la canalización de María y de lo que la persona trae a la sesión como tema para tratar. Cuando viene la oración, yo digo curación o sanación, como quieran decirle, no importa, pero siento que la persona necesita que yo me quede a trabajar con imposición de manos y con el canto sagrado y la oración, y le enseño al paciente que internamente oren y agradezcan, porque la divinidad tiene que ver con este trabajo terapéutico y con la ayuda de su energía, sí, con la oración y el agradecimiento. Oración y agradecimiento. Y no lo quiero transformar en algo religioso, porque no es religioso, es espiritual. Ojo que yo soy católica, apostólica, romana y voy a misa. Y no quiero enfrentar la religión con la espiritualidad. Lo único que quiero es que se entienda que que soy una terapeuta que estudió, aprendí y llegué a esto hoy. Y siento que mi trabajo es terapéutico porque yo lo que trato de hacer es que el paciente tome conciencia de lo que le sucede y que puede evolucionar. ¿Qué pasa? Si yo cargo esa negatividad de mi papá, de la violencia de mi papá, voy a ser violento con otra persona porque es una energía que no es mía, es de la otra persona. Y hasta que no le ayude a trabajar esa herida y pueda eliminar esa energía que no es de él y transmutar esa energía y sacarla de él, el sonido va al ADN y saca la carga hacia afuera. María trabaja la herida de la persona que violentó mi energía y me ayuda a trabajar esa energía negativa. Y el paciente queda más relajado y deja de ser violento. O deja de seguir sintiendo esa violencia interna, ese enojo o esa tristeza, depende de la herida, o ese bloqueo que le estaba afectando hasta ahí, que después se transforma en patología cuando no se trabaja a tiempo. Por eso insisto tanto en trabajar las heridas, porque si no las trabajamos, las transformamos en patología y nos vamos tontamente por no haber trabajado esas energías que no eran nuestras, que sin querer me la pasó papá o la abuela o quien sea, pero la tenemos que trabajar. Entonces, no puedo hablar de las patologías en sí, puedo hablar de mi trabajo con María, con Jesús y todo esto que estoy comentándoles. Pero el sonido, como les decía antes, es un poderoso agente de curación. María también. Entonces, imagínense úlcera estomacal.
tú estás trabajando esa herida de la úlcera, pero también estás haciendo un trabajo trófico sobre los tejidos dañados por la úlcera. Estás trabajando las heridas que provocó, por qué el paciente repite la úlcera. Me pasaba como fisioterapeuta, ¿por qué los pacientes llegaban con la misma lumbalgia a las sesiones? Acá falta mucho más herramientas para ayudar a esta persona. ¿Por qué repiten la misma lumbalgia? ¿Por qué repiten la misma cervicalgia? Y después los doctores en los pasillos. Ya tenía esa necesidad, esa inquietud de que necesitaba mucho más herramientas terapéuticas para ayudarlo, porque yo decía, ¿cómo le van a mandar solamente onda corta para la zona lumbar si esta paciente necesita mover este cuerpo? Y corría todos los aparatos y lo hacía bailar la lambada en aquella época. Estoy hablando de hace 30 años. Y después los médicos me decían en los pasillos, Isabel, ¿es verdad que hiciste bailar a la directora de fulanita de tal? Sí, es verdad, le digo. Pero era lo que tenía en ese momento. No sabía de María, pero yo ya hacía imposición de manos sin saber. Claro. Ya tenía María, porque me decían, este chico va a quedar con esta marcha antálgica o renguera. Era un postoperatorio de un chico de 13 años. Vamos a ver, eso solo lo sabe Dios, decía yo. Entonces yo ya empezaba a hacer la imposición de manos, no sabía que estaba haciendo imposición de manos. Otro paciente que tuvo un accidente vascular encefálico en tal área de su cabeza, mire, me decía su neurocirujano, ¿no? Bueno, el médico de Féminis en Montevideo, me acuerdo en aquel momento, mire, me dice, este paciente no va a caminar, va a quedar en silla de ruedas porque el área que tomó su accidente vascular no le va a permitir caminar. Bueno, doctor, eso solo lo sabe Dios. Vamos a ver. Ahora es mi paciente. Entonces le instalé como él podía, le instalé como un mini gimnasio en su casa. Y sí, no tenía el valor 3 mínimo del cuádriceps para incorporarse. Era verdad, no tenía el valor 3 mínimo del cuádriceps para incorporarse. Pero ¿para qué existe el reflejo rotuliano? El reflejo rotuliano, recuerdan que es cuando uno puede patear reflejamente, pero no era la patada voluntaria. Como fisioterapeuta es difícil que entiendan, pero bueno, sería que había que recuperar el valor 3 mínimo del cuádriceps para que el paciente pudiera incorporarse. Bien, y empecé con toda la información aferente y eferente, aferente y eferente. Y empecé. El paciente logró incorporarse con el valor 3 mínimo del cuádriceps, que es el músculo que logra que el paciente se pueda incorporar. Ese paciente caminó, ese paciente, pero ahí estaba María y yo no sabía que estaba María también. ¿Se entiende esto? Yo Claro. era solamente el fisioterapeuta, pero ya estaba haciendo cosas, me consideraban como que era media rara. La rareza era que que hacía cosas, pues yo sentía mucha inquietud por aprender, 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 porque sentía que tenía pocas herramientas para ayudar. Entonces, todo lo que estaba en mis manos para hacerlo lo hacía, pero había cosas que no las tenía. Por eso la biosíntesis, por eso el healing, por eso las técnicas de energía sutil. Fue muy valioso hacer esas formaciones, porque el terapeuta necesita primero aprender qué carácter, qué historia le tocó vivir a esa persona para poder ayudarla. Y cuando surgió María y cuando me enteré de María, ¿qué más puedo pedir? ¿Entienden? Es una ayuda maravillosa, ¿sí? Para el terapeuta. Mis colegas tenían guías más terrenales, fue muy difícil para mis colegas, eran de Chile, de Argentina, yo era la única uruguaya del grupo. Cuando yo dije que tenía a María, me miraron todos de costado, me diciendo, "Mm". Pero bueno, se fueron acostumbrando. Pero, ¿a dónde voy con este comentario último? A que, bueno, tengo a María, estoy contenta con María, me encanta. Y todos tenemos un guía espiritual. Definitivamente. ¿Ya? Definitivamente. Un día o más, ¿sí? O sea, yo siento que María y viene Jesús y vienen los ángeles, yo convoco a todos, pero María es como, yo cuando estoy desayunando con mi hermana, acá, veo la imagen de ella grandota en la pared, veo la silueta de ella, grande, grande, grande en la pared. No veo más que eso, perdón, les digo a todos perdón, más que eso no veo, pero sí sé que trabaja y mucho conmigo, por eso estoy aquí. Claro. Ahora, la pregunta esta es, ok, si hacemos en este instante alguna demostración de sonidos de sanación, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Concentrarnos en el área de nuestro Claro. cuerpo que queremos sanar o atra-
traer la memoria de algún momento que tuvimos una mala experiencia, cómo nosotros podemos autocurarnos. Bien, la gente quiere que yo haga el sonido en vivo. ¿Qué pasa? Es una sesión cuando hago sonidos. ¿Se entiende? O sea, yo no hago un sonido así. Tiene que ver que yo tengo que tener nombre y apellido de cada persona, escanear a cada persona, saber lo que les pasa, que ellos me traigan un tema a tratar, ¿sí? ¿Qué les pasa? No sé qué historia tiene cada uno, no los conozco. O sea, cuando vienen a la sesión vienen con un tema, el tema principal, uno, elijan uno. Y después se va a ir desarrollando lo que necesiten. ¿Se va entendiendo? Es un proceso, ¿sí? Entonces me cuesta mucho cantar así, porque no es cantar solamente, no, es resonar con cada uno y de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno es cómo los puedo ayudar. No sé si se entiende. Entonces, si les parece bien, otro día nos hacemos una sesión. Yo puedo hacerles un canto igual chiquitito, Sí, eso queremos. pero necesitamos, a ver, ¿cómo les puedo explicar? No me gusta hacer esto, les cuento, porque se distorsiona mucho cuando no es una sanación en vivo. A ver, ¿cómo les puedo? Es importante A lo que ver, digo. yo puedo traer algo. Lo que pasa es que me están pidiendo a mí también de este lado que esto se haga, que hay en este momento algo y alguien que está necesitando de este servicio tuyo ahora. Bien, yo tengo un Entonces, cuaderno aquí que lo tenía preparado por si surgía una cosa semejante. Yo necesito saber de alguno, por lo menos, qué tema les gustaría tratar. el que se anime a abrir micrófono y cámara puede decirlo. Ah, si no. Y nombre y apellido.